corazón todo en pedazos, con el alma anclada en la desesperación, con las ilusiones llenas de desilusión, con heridas y caídas, con las manos vacías, con los pensamientos puestos solo en el dolor, con la voluntad atada al rencor, la memoria llena de oscuros recuerdos que apagaron hace tiempo el calor. Te encontré, te encontré, te encontré en aquel camino que llevaba ya con rumbo fijo a la desolación, y tu abrazo, el aliento a mi corazón sediento devolvió. Me regalaste al levantarme la oportunidad de recomenzar una nueva vida, una nueva vida, una nueva vida en el amor y la verdad, una nueva vida en ti, una nueva vida, una nueva vida, una vida sin esclavitud en libertad, una nueva vida en la luz, una nueva vida en plenitud, una nueva vida en Jesús, una nueva vida, una nueva vida, una nueva vida en el amor y la verdad, una nueva vida en ti, una nueva vida, una nueva vida, una vida sin esclavitud en libertad, una nueva vida en la luz, una nueva vida en plenitud, una nueva vida en Jesús. Con el corazón todo en pedazos, con el alma anclada en la desesperación, con las ilusiones llenas de desilusión, con heridas y caídas, con las manos vacías, con los pensamientos puestos solo en el dolor, con la voluntad atada al rencor, la memoria llena de oscuros recuerdos que apagaron hace tiempo el calor. Te encontré, te encontré, te encontré en aquel camino que llevaba ya con rumbo fijo a la desolación, y tu abrazo, el aliento a mi corazón sediento devolvió. Me regalaste al levantarme la oportunidad de recomenzar. Queridos amigos, amigas en Cristo,
Les saluda Kimberly Kramer desde tu casa aquí en la Ciudad de México. Qué alegría, qué fortuna, qué bendición es poder unirnos en la fe, especialmente en los momentos que más necesitamos la oración de los demás. Quería hacer esa transmisión en agradecimiento. Hay muchos que me están acompañando en estos tiempos de espera. Y uno por uno traté de responderles. Uno por uno comprendo su preocupación por mi salud, esperando los resultados y la respuesta de Dios a nuestras oraciones. No es fácil, ¿verdad? Ese tiempo de espera. Algunos saben que me realizaron una operación para extirpar unos bultos en mi seno. Esto ya va 4 veces que me ha pasado. Y en este mismo momento estamos esperando los resultados de la biopsia. Qué difícil, ¿no? Uno quisiera al instante saber. Uno quisiera saber qué vamos a enfrentar. Más bien, quisiéramos que de instante nos dieran las buenas noticias, ¿no es cierto? Pero quería transmitir precisamente en ese momento, en espera con Cristo, es lo que vamos a titular esta reflexión bíblica. En medio de, sin saber qué es lo que va a pasar. A mí me preguntan, Kimberly, ¿cómo te sientes? Esta es la pregunta que recibo de muchos queridísimos amigos y familiares. ¿Cómo te sientes? Y quería responderles por medio de esa transmisión. Mi respuesta, en resumen, siempre va a ser tranquila y confiada en Dios. Para llegar a vivir este encuentro con nuestro Señor Jesucristo resucitado, que no solamente está conmigo, está con todos los que están pasando por momentos similares. Vamos a ponernos en oración en su presencia. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a pedir la intercesión de la Virgen Santísima María, no solamente por mí, pero por todos y cada uno de ustedes también. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por este gran don de la vida. Si es por un día, 1 año, 10 años, 20 años, 50 años, 100 años de tiempo que tú nos regalas, Señor, es un gran presente, es un gran regalo. Gracias. Ayúdanos a vivir en la fe, en la confianza, tan unidos a ti, tan unidos el cielo y la tierra, que podemos confiar absolutamente, no solamente en tus milagros, no solamente en tus promesas, pero en ti. Sabemos que tú eres un Dios de amor, y que tu amor en este momento nos está llenando tangiblemente. Estamos sintiéndonos en ese momento muy amados. No estamos solos, estamos acompañados por ti, Jesús. Estamos acompañados por miles de ángeles. Estamos acompañados por la Virgen Santísima María. Estamos acompañados en este preciso momento por el Espíritu Santo que hemos convocado antes de iniciar. Gracias, Espíritu Santo, nuestro Consolador, porque antes de iniciar a escuchar necesitamos paz, necesitamos consuelo. Te presento, Señor, a todos tus hijos, a todas tus hijas, que están llenas y llenos de miedos, de angustias.
y no podrán escucharme por lo mismo. Llega, Señor, a nuestro encuentro pronunciando tu paz. Abre nuestros oídos, nuestros corazones para que podamos vivir esta reflexión bíblica como un encuentro verdadero en tu presencia. Sellamos ese momento como un momento de gracia, de bendición. Nos cubrimos, Señor, con el manto de la Virgen Santísima María, protegiéndonos, intercediendo por nosotros, con ese cuidado de madre. Estamos delante de ti, Señor. Háblanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero imaginar que no estoy sola. Quiero imaginar que hay muchos que me están acompañando en medio de esa espera con Cristo. Pero también quiero imaginar que no estoy sola, que Cristo mismo sabe, ha sentido, ha vivido momentos como la que nosotros estamos viviendo. Quisiera comenzar con la lectura de uno de esos momentos. Vamos a encontrarnos con Jesús apartado en oración con sus discípulos más cercanos. Vamos a encontrar a Jesús antes de entrar en la pasión. En ese momento, tal vez el último momento que estaba reunido en paz, a solas con sus discípulos. Pero me atrevo a decir que aunque los discípulos estuvieron ahí, él se sintió solo. Cuando estamos en los momentos de más angustia y miedo de nuestra vida, podemos inclusive estar rodeados de todos nuestros familiares, nuestros seres queridos, virtuales y presenciales. Pero uno se siente a veces solo. Y tenemos que no solamente imaginar, pero saber que esto no es una realidad. Nos sentimos solos, pero Cristo siempre estará con nosotros. Siempre estará ayudándonos a cargar nuestra cruz, a aliviar nuestras angustias, nuestras penas, nuestras dolencias, nuestras culpas, nuestros pecados. Él te dice a ti en ese momento como a mí, venga a mí. Nada más eso, venga a mí. Yo te aliviaré. Vamos a encontrarnos con el texto que les mencioné según el evangelista San Mateo, en capítulo 26, versículos 36 a 46. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, y orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo, ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en tentación,
porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresó, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente, se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos. Ya se acerca el que me va a entregar. Palabra del Señor. Hay tiempos que uno tiene que apartarse, tal vez con los más cercanos, las personas que te pueden acompañar en oración. Hay veces que queremos estar acompañados por muchos, pero en los tiempos más difíciles, más dolorosos, necesitamos estar en confianza con los que pensamos que nos pueden comprender, pero muchas veces busquemos a las personas que pueden llorar con nosotros, que van a sentir lo que sentimos de dolor, de miedo, de angustia. Y Jesús nos está dando un ejemplo con su propia vida de cómo debemos vivir esos momentos de espera, esos momentos de angustia, esos momentos antes de. Jesús se apartó con sus discípulos más cercanos a un lugar solitario a orar. Él sintió, dice el texto, que una gran tristeza y angustia, tristeza de muerte. Y sabemos que eso provocó hasta una reacción física, que empezó a sudar sangre. Tanto era su angustia, tanto era su miedo, que aquí podemos conectarnos con la humanidad de Cristo, el hombre de Dios. Él vino con ese propósito, eso sí, para morir por nosotros, para morir, para salvarnos, para redimirnos. Él no se arrepintió de su misión, pero humanamente sintió miedo. No es pecado y no va contra la fe sentir miedo. Si hasta Jesús mismo sintió miedo, sintió tristeza. A nadie le gusta pasar por momentos difíciles. A nadie le gusta no saber qué nos espera en el futuro. A nadie le gusta imaginar sufrir el dolor físico, emocional, espiritual, psicológico. A nadie le gusta, nos da mucho miedo, nos da mucha tristeza. Y Jesús nos invita a acercarnos a no es misterio, era su vida, su experiencia, su testimonio. Él compartió por medio del evangelista lo que él sintió para que podamos entender, saber y aprender cómo vivir con Cristo en medio de la espera. Primera lección, se apartó. Cuando estamos viviendo un tiempo de angustia, de tristeza, de miedo, de dificultad, necesitamos apartarnos en oración. Y a veces, si podemos llevar los más cercanos y de confianza en oración con nosotros. Si Jesús necesitaba
intercesores, intercesoras. También nosotros no podemos pasar estos momentos solos, aunque tengamos mucha fe y aunque fue el Hijo de Dios. Necesitaba de sus amigos, discípulos más cercanos para orar por él. Se apartó de la multitud y luego se apartó de los más cercanos. Tenemos que separarnos para estar a solas con Dios. Y ahí podemos abrir el corazón y, como Jesús nos mostró, caer rostro en tierra, caer postrados delante de Él, físicamente o espiritualmente, presentarnos delante de Él tal como somos, tal como sentimos. ¿Cuál era su petición al Padre? Padre, si es posible, quita este cáliz. Aunque Jesús sabía cuál iba a ser su misión, Él sabía y hasta preparaba a los discípulos diciendo: el Hijo de Dios será entregado. Él sabía, pero es otra cosa ya estar en el momento, ya vivirlo. Él sabía que iba a ser entregado. Muchos en ese momento tienen miedo del dolor. A nadie le gusta sentir dolor físico. Imagínate Jesús, corona de espinas, latigazos hasta arrancar piel, hasta los huesos, humillado, traicionado, colgado en una cruz. No, nada de lo que podemos experimentar tú y yo compara eso, nada. Ni los mártires que nos describe la historia de las formas que los torturaron, pero nada como el Hijo de Dios, que no solamente físicamente, pero Él cargaba con todos nuestros pecados y sintió por lo mismo la ausencia de Dios. En medio de la espera, muchos caen en la desesperación, la angustia, la tristeza. Se dan rienda suelta, se puede decir, a lo que sienten y se concentran en cada dolencia, en qué va a pasar, pero qué va a pasar si esto, qué va a pasar si el otro. Se concentran en la muerte, en la angustia de la muerte. Muchos dicen creer. Muchos han ido a misa hasta diario. Muchos forman parte muy activa en la iglesia. Muchos sacerdotes religiosas han dado su vida al Señor. Pero cuando se acerca la muerte, ahí es cuando vamos a ver realmente si confiamos en Dios. Ahí es donde vamos a realmente saber si creemos en la resurrección, si creemos en el cielo, si creemos que Jesús murió por nosotros para darnos vida eterna. Ahí es donde vamos a saber. Pero muchos están con miedo de dejar a la familia, de dejar a los hijos, y más si son pequeños. Nos sentimos a veces que somos responsables de salvar a todos, y más hablo por las mamás. ¿Y qué van a hacer sin nosotros? ¿Y cómo van a poder seguir adelante sin nosotros? Es como si pensamos que nosotros somos indispensables y que algo en este mundo como se va a detener si no estamos. Muchos al pensar en qué va a pasar, sienten que pueden ser como una carga para la familia. Entre que
están esperando los resultados tal vez de unos estudios médicos, o no saben qué va a pasar en la economía, o no saben qué va a pasar con el trabajo, y esa angustia, este miedo de qué va a pasar, cómo van a poder resolver la situación de las deudas, de las tarjetas de crédito, cómo van a hacer para cuidar a un enfermo, de las implicaciones económicas, de no tener seguro de vida, de no tener seguro de salud, de gastos médicos antes de imaginar el futuro, qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar, qué nos espera. Muchos cuando se van a operar no saben cuál va a ser el resultado de la operación, si van a volver a ver, si van a volver a caminar, si va a quitar el dolor. Tienen miedo de cómo va a ser en el futuro. Vamos a reconectarnos con lo que estuvimos meditando de Jesús, con sus discípulos enseñándonos cómo vivir estos momentos, de no dar rienda suelta a la angustia, de no dar rienda suelta a qué va a pasar en el futuro, cómo lo voy a sentir, cómo lo voy a soportar. Pidió oración de sus discípulos. Pidió a su Padre, si es posible, quita este cáliz. Se vale pedir. Muchos dicen, y más los que están muy crecidos en la fe, sienten como una ofrenda que quieren ofrecer al Señor, su sacrificio de dolor, su enfermedad. Qué bellos testimonios tenemos en los santos y en muchos de nuestros hermanos que heroicamente aceptan, asumen y ofrecen su dolor, su sufrimiento, sus enfermedades como oración, como sacrificio unido a Cristo. Pero no sé, yo siempre he sabido por ese ejemplo de Jesús que se vale pedir. Ahí pongan el chat por lo que usted está pidiendo al Señor. Anímate. Póngalo en el chat porque tenemos muchos intercediendo con nosotros que vamos a unirnos en oración para orar por ti también. Se vale pedir. Padre, si es posible, quita este cáliz. Pero después siempre concluyó con que no se haga lo que yo quiero, sino tu perfecta voluntad, sino lo que quieres tú, Señor. Muchos terminan su oración así. Señor, te pido eso, pero que se haga tu voluntad. Pero me animo a decir que no sé si les creo realmente esa oración. Es como si sienten que tienen que añadirlo, porque realmente no quieren aceptar la voluntad de Dios. Quiere que Dios haga tu voluntad. Les gustó cuando yo dije se vale pedir, ¿no es cierto? Pero después tenemos que imitar a Jesús en la oración, dejando a Dios decidir. Y más en nuestra situación que no sabemos lo que nos conviene. Solo Dios sabe lo que sería más conveniente para cada uno de nosotros. Para la salvación de nuestras almas, para la salvación de nuestras familias, para nuestra conversión. Solo Dios sabe. Y es ahí donde humanamente podemos expresarnos en oración. Claro que sí. Dios está esperando a escuchar tu voz, de hecho. Pero realmente tiene que ser un deseo desde el corazón donde le decimos al Señor, pero no haga lo que yo estoy pidiendo. Haga lo que sea más conveniente. Realiza tu voluntad, Señor. Jesús vuelve con sus discípulos después de la primera vez que cayó
postrado en tierra, rezando, hablando con su padre, sacando ese dolor, esa angustia con su padre. Vuelve y encuentra a sus amigos, discípulos, durmiendo. A veces no es cierto. Nos sentimos que estamos absolutamente solos y no sentimos a veces a los intercesores orando noche y día. Y tal vez los discípulos estaban atrapados en su propio dolor, en su propia depresión, diría yo, porque una tristeza que te lleva a dormir es lo que sufren los deprimidos. Cuando la tristeza es tan grande, el miedo es tan grande, muchas veces, pensando, no pensando, consciente, no consciente, a veces preferimos dormir o no podemos aguantar estar despiertos. Y Jesús les dio una advertencia. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que Jesús les dijo? ¿Ni siquiera una hora? Imagínate todo lo que Dios ha hecho por nosotros y ni siquiera una hora. Y después les advierten, velen y oren, porque tenemos buenas intenciones, pero la carne es débil. Y necesitamos la fuerza del Espíritu, necesitamos la fuerza de la oración. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, imiten mi ejemplo. Es que estoy viviendo el momento de mayor angustia en mi vida. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy despierto y orando. Jesús vuelve y otra vez repite, que se haga tu voluntad y no la mía. Y otra vez, dormidos los discípulos, por tercera vez Jesús. Es decir, no podemos nada más decir una oración y ya. Jesús está enseñándonos a ser persistentes en la oración, insistentes, no solamente una vez, pero 2, 3, las veces que sea, hasta que el Señor confirma cuál va a ser su voluntad. Jesús lo sintió, por eso dejó de orar. Jesús siguió orando en medio de su angustia, en medio de su tristeza, hasta que recibió la respuesta de su Padre, hasta que entendió cuál era la voluntad del Padre. Y no lo aceptó como, bueno, pues ni modo. No, Él lo aceptó y animó a los demás a aceptarlo también. Tercera vez, Jesús vuelve con los discípulos y ahora dice, pues, ay, muchachos, ya no importa, sigue durmiendo. En otras palabras, o sea, cuando más te necesitaba, ahí estaba, pero ahora tranquilos, sigue durmiendo. Pero después les dice, ánimo, levántense, vamos. Jesús no fue corriendo de ahí a esconderse. Jesús no se escondió de la respuesta de su Padre. Lo confrontó directamente, levantándose y animando a los demás de ir al encuentro de Judas Iscariote, del que lo iba a entregar. Cuando estamos llenos de angustia y miedo, necesitamos el consuelo, la fortaleza que la oración nos puede dar. Qué bueno que están unidos en esta transmisión. Ahí póngalo en el chat. Qué bueno que estamos unidos en oración. Porque vean en el ejemplo de Jesucristo, cuando se levantó y hasta su expiración en la cruz, nunca más vemos al Jesús que no sabía cuál era la voluntad del Padre. Nunca más volvimos a escuchar a Jesús diciendo, ay,
pero si puedes quitarlo, ay, si puedes quitarlo. No. Ya que Jesús sabía cuál era la perfecta voluntad del Señor, es como si Dios le dio valentía y todas las gracias que él necesitaba para ir al encuentro de la persona que lo iba a entregar. Les voy a compartir cuál fue mi testimonio en este más último episodio, de ya van 4, de esas dificultades, momentos de prueba que estoy viviendo en este mismo momento que estamos transmitiendo, de estar con Jesús en la espera. La semana pasada yo fui con mi hija. Ya nos tocó nuestra cita con el ginecólogo que nos hacía nuestros estudios normales, siendo prudentes, así como responsables. Fuimos a nuestra cita. Mi hija fue primero y después yo. Y cuando en medio de este estudio el doctor se detuvo con el ultrasonido en mi seno y tocando, y literalmente me dijo, eso me da escalofríos. Imagínate, tú estás ahí sin preocupación alguna, unos exámenes normales, y de repente ves a tu doctor y te dice, eso me da escalofríos. Y el mismo doctor me ha acompañado las 3 veces anteriores. Y él dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a quitarlo. No vamos a esperar a todo el proceso de laboratorios, de lo demás. Vamos a quitarlo. Y esto fue un martes. Ya hice mi cita para el jueves, para la cirugía. Entonces, ¿qué sucede? Vuelves a tu casa después de haber escuchado, eso me da escalofríos, vamos a quitarlo rápido. Es una gran tentación de perdernos en el miedo o la angustia. Es una gran tentación de sufrir en silencio, de no decir nada hasta tener los resultados. Como se dice a los hijos, yo tengo mi hija queridísima Regina, pero sufre ella de ansiedad y a veces ataques de pánico, entonces uno piensa, ¿le digo? No le digo. Y está como que por unos momentos donde nadie más sabe, nadie más que el doctor y uno. Y uno tiene que tomar una decisión. Pues los que siguen mis publicaciones en Facebook, Instagram, saben que inmediatamente publiqué qué es lo que yo estaba pasando y les pedí oración. Casi fue inmediato, pero antes de eso, obviamente avisé a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, porque nada sería peor que enterarse por un post en Facebook. Eso se tiene que hacer personalmente. Y se tiene que saber que cada miembro de la familia va a responder distinto. Y no hay que reclamarles, nada más hay que compartir lo que el doctor dijo, lo que va a suceder, y esperar que Dios va a acompañar a cada miembro de la familia. Yo con tanto miedo, ¿qué voy a decir a mi hija? ¿Cómo va a responder? Y ella bien tranquila, ella dijo, seguramente todo estará bien, ma. Yo sé que interiormente lo está viviendo diferente, pero tan queridos los cercanos a mí, que están dándome como que toda la paz que necesito. Cuando el enfermo comparte su diagnosis, es muy importante no reaccionar contagiándole los miedos y las angustias y llorando, porque el enfermo mismo es el que tendrá que vivir todo el proceso y necesita de la fortaleza, el apoyo
las oraciones de sus familiares. Inmediatamente después de avisar a mis familiares, avisé a mis amigos más cercanos. Repito, no hay nada peor que enterarse de que algo está pasando a un amigo muy cercano que por Facebook, ¿no es cierto? Así que hay que tomar como esos cuidados de avisar a los amigos más cercanos de forma directa. Pero después, aquí vamos con la palanca. Aquí vamos con la palanca. Empiezo yo a pedir intercesión a los sacerdotes más santos que conozco, más cercanos, más fuertes en la oración. En varios países, bendito sea Dios, tengo muchas amistades con sacerdotes muy valiosos, con religiosas muy valiosas. Y empecé a pedir, así como individualmente, a ellos y sus comunidades. En Cartagena empecé a pedir porque estamos reunidos en oración todos los días en los laudes, así que en forma personal les avisé a ellos para que toda la comunidad, imagínate, en toda su preparación para su celebración de Pentecostés, estaban conmigo orando, pidiendo al Señor, clamando a Dios, estaban orando en el Espíritu por mí. Qué bendición, los quiero mucho. Así que anuncié en forma privada y en forma pública, y les quiero agradecer, y la verdad me tocaron el corazón cada mensaje, cada like, que eran miles de personas que se han unido conmigo en ese proceso, en esta espera, motivándome, dándome palabras proféticas, orando, interpretando las lenguas. Ahí conviene ser carismático para entender lo que apenas dije, orando. Y es un acompañamiento que me imagino que Jesús hubiera querido tener. Cuando más estamos sufriendo, más necesitamos de la oración de los demás. Te hablé de palancas. Vivo cerca de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y me fui con nuestra Madre. Me fui con la Virgen Santísima María de Guadalupe a su casita. Y me senté en el banco mirándola directamente enfrente. Y sentí que Jesús me preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Es una cosa predicarlo, porque eso siempre predico, pero es otra cosa que me lo dice personalmente en un momento así. El día después que el doctor me dijo, te vamos a operar el jueves, y eso fue un martes. Así que el miércoles ya estaba en la Basílica de Guadalupe. La estoy mirando a la Virgen de Guadalupe y siento a Jesús preguntarme, ¿qué quieres que haga por ti? Me salió como espontáneo, como fue cuando se murió mi hijo Matthew. Hazme muy fuerte y muy valiente. Lo primero que pedí, hazme muy fuerte y muy valiente, y concédeme todas las gracias que voy a necesitar. O sea, yo entiendo en lo que apenas dije, lo que estoy pidiendo es que para cada instante voy a necesitar ciertas gracias, y estoy pidiendo todas las gracias que voy a necesitar durante todo ese proceso. Hazme muy fuerte, hazme valiente, y concédeme todas las gracias que voy a necesitar. Y mirando a la Virgen Santísima María, la imaginé delante del trono de Dios, orando por mí. Le tengo mucha devoción, mucho cariño. Yo tan lejos de mi mamá cuando estaba con vida, ella vivía en Los Ángeles, pero
Yo aquí en México acudía siempre a la Virgen de Guadalupe como mi madre. Y no era como siempre dice, protégeme bajo su manto. No era literal, así literalmente siento que me protege así, que me tiene absolutamente protegida, que ella me defiende, que me protege. Y siento que ella me miraba como yo la... Ay, Dios mío, voy a llorar. Como yo la miraba, ella me miraba a mí. Y siento que ella me dijo, día y noche voy a orar por ti. Estás totalmente protegida. Después le dije al Señor, porque empecé a ver 1000 mensajes. Muchas gracias. Y le dije, lo siento mucho. Te van a estar molestando. Muchos van a estar orando por mí y no te van a dejar tranquilo. Lo siento. Y luego le dije, te dejo decidir. Te dejo decidir. Esta es la 4ª vez. Esta es la 4ª vez que me sucede lo mismo. La primera vez mi hija tenía 5 años. Y realmente sentí que mi familia me necesitaba y que era muy pequeña y que no iba a estar bien. De hecho, le dije esta vez también, te recuerdo que Regina me necesita. O sea, es una señorita que todavía está estudiando, no está casada. Las decisiones más importantes de su vida están por delante y va a necesitar de su mamá. Y le dije que Lucas, mi nieto, no me conoce y que sería bueno que conociera a su abuela. Y le dije que si algo me faltaba por hacer aquí en la tierra todavía, si aún le sirvo para algo, si aún podría acercar a más a Él y salvar sus almas, que me sanara y me dejara más tiempo. Pero le dejaba a Él decidir, no solamente concluyendo mi oración, pero realmente sintiéndolo, sabiendo que Dios me ama mucho, ama a toda mi familia, ama a todos ustedes. Y con ese gran amor, Él hará lo mejor, lo que más sea conveniente para mí, para cada uno de nosotros. Así que le dije, te dejo decidir. Y después en la misma Basílica de Guadalupe está el nicho de mi hijo Matthew. Ahí está con su abuela, de hecho, Thelma. Y me acerqué a mi hijo para pedir que orara por mí. Y sentí tangiblemente que los que están en el cielo, mi madre Marilyn Kramer, mis abuelos, Matthew y muchos más, el Padre Jesús Guizar, muy querido, Monseñor Plancarte, entre muchos que nos hemos acercado aquí en la tierra, pero ahora se encuentran en el cielo, sentí como si fuera que el cielo unió con la tierra. Y sentí tangiblemente que todos los que me quieren, que están en el cielo, que estaban extendiendo sus manos hacia mí. Estaban orando por mí.
y estaban suplicando mi sanación. Después llegué a la casa, muchas gracias, leí cada uno de los mensajes, los tomé como un regalo. Me sentí tan apoyada en oración. Y luego llega el siguiente día, el día de la cirugía. Llegué sola. Y cuando entré al consultorio, había 3 religiosas sentadas ahí. Era yo con las 3 religiosas, hermanas misioneras de la caridad de la Madre Teresa. Haz de cuenta que las vi como señal de Dios, que no estoy sola. Les dije, ay, qué bueno que están aquí. Y ni siquiera las conocí. Ay, qué bueno que están aquí. Me encomiendo mucho a sus oraciones. El doctor me va a operar en ese momento. Y mira cómo Dios hace todo bien. Me reconocieron. Me dice, eres Kimberly de María Visión. Muy buenos tus programas. Qué bueno tu apostolado. Mucho hemos aprendido de usted. Y compartimos, o sea, se me olvidó de que me iba a operar el doctor. Y compartimos los misterios de la fe. Les pregunté de su apostolado. Y luego me dice, señora Kimberly, ya la espera. Sacaron sus rosarios, las 3 religiosas, y empezaban a rezar el rosario por mí y se comprometieron a ofrecer la Santa Misa en comunidad el siguiente día. Entré. Mi doctor es muy católico, del Opus Dei, de hecho. Así que yo sabía que él se había encomendado al Señor para operarme. Y fue curioso porque trató de abrir, o sea, no podía cortar. O sea, no me dolió en absoluto nada, nada en ningún instante, ni durante, ni después, ni hasta ese momento. Nada de dolor. Eso es un milagro muy grande, porque la operación fue con anestesia local y yo había pensado, pero ¿cómo va a ser eso? Porque está despierta, o sea, qué barbaridad. Y no se podía cortar mi piel y de repente siento que jala, que corta, que jala, que está luchando el doctor, que va cortando, que va jalando, que está pegado y dice, no, pues que es mucho más grande de lo que yo imaginé. No, porque más de uno y que ahí estaba el doctor comentando. Y después me cerró y mandó los resultados a patología. Salí, las hermanas religiosas estaban esperándome, me preguntaba cómo me había ido y tomé sus datos y el siguiente día me fui con ellas a visitarlas aquí en la Ciudad de México, en donde están atendiendo, ellas mismas dicen, a personas abandonadas, adultos, niños con parálisis cerebral, ancianas, puras mujeres. Un bebé que nació que me dice que cabía en la palma de la mano y yo quería conocer, yo quería agradecerles personalmente y me hizo tanto bien porque la gran tentación es de sentarnos en la espera y nada más pensar y qué va a pasar y qué voy a sentir y si sale negativo y si sale positivo y de la preocupación. Y en medio de la preocupación es muy importante estar acompañados por otras personas de fe y en mi caso eso me ayuda mucho de estar con personas que están sufriendo hasta más que yo, porque me pone todo en perspectiva. O sea, yo preocupada por mi situación y hay personas que no pueden levantar la cabeza, que necesitan que alguien les lleve de comer a la boca y otros niños conectados con sondas para comer. Otros que
están conscientes y unos que no. Entonces el servicio, la visita, pero más que todo platiqué con las personas y me estaban contando de sus vidas y yo me reía con ellas y otras las regañaba porque pues eran como que muy obsesionadas en qué va a pasar y las ubiqué un poco en la fe, pero me hizo mucho bien prestar servicio en medio de la espera. Siguiente día, fui a la parroquia de San José María Escriba del Opus Dei aquí en la Ciudad de México y me confesé. Cuando uno está en la espera, uno tiene que preparar su alma. No estoy diciendo que algo me va a pasar, ojalá y no, pero uno tiene que estar absolutamente en gracia, sin obstáculo. Así que me fui a confesar, hice mi penitencia, nada más me dejó un Ave María y se comprometió a orar por mí también en la espera, mi confesor. Recibí la Eucaristía y después me uní a la celebración en Cartagena que transmitieron antes de Pentecostés, en la celebración de Pentecostés, de mucha oración en el Espíritu, muchas alabanzas. Es una oportunidad en medio de la espera de crecer en la fe y en la paciencia. Uno no va a saber si tiene fe o si tiene paciencia hasta que estás en medio de. Acuérdense que estoy transmitiendo este mensaje en medio de. Estoy viviendo lo que estoy predicando. De crecer en la paciencia, de saber esperar, de saber confiar, de saber realmente vivir nuestra fe. Y no solamente creer por un milagro, porque en medio de eso hay personas diciendo, vaya con este, vaya con el otro, ponga ese aceite, ponga el otro. No, yo confío en Dios. Yo confío en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios el Espíritu Santo. Y mientras que nada más pongo mi mente en ellos, nada más duplico, triplico mis oraciones, mis alabanzas. Si antes oraba mucho, ahora me estás imaginando, ¿no es cierto? Esas alabanzas que te ponen en la presencia del Señor, no solamente cantos bonitos para cantar, saltar, bailar, ¿no? En momentos en la espera necesitamos estos himnos, esos cantos, esa música que nos tranquiliza el alma. Es como Pablo y Silas, ¿se acuerdan? En Hechos de los Apóstoles podemos leer que estaban encarcelados y era muy de noche y estaban encadenados y comenzaban ellos a alabar y orar en medio en la espera. Ellos no sabían si los iban a matar, ellos no sabían cómo iba a ser. ¿Cuál era su respuesta? ¿Qué nos enseña San Pablo y Silas? Empezaban a alabar al Señor y ¿qué creen? Las cadenas se caían al piso. Cuando alabamos al Señor, cuando cantamos alabanza, es como si las cadenas que nos tiene prisioneros a la angustia, a la tristeza, al dolor, ¿a qué va a pasar? Esas cadenas que nos mantienen esclavos, dormidos, es como si se caen. Y empezamos, y no sé cómo explicarlo, pero te lo estoy predicando en medio del proceso, algo que vivo y algo que siento, y sí te puedo dar testimonio que es verdad, que cuando comencemos a alabar es como recibimos esa paz que anhelemos, esa confianza en Dios. Nos subimos, se puede decir, nos elevemos delante del Señor y reconocemos quién es Él. Reconocemos nuestra pequeñez, pero su grandeza, y sentimos tangiblemente su amor con nosotros, en nosotros, llenándonos.
En medio de la espera tenemos que mantener la mirada en Jesús. No permites que toda esa distracción del momento te quita la mirada. ¿Te acuerdas cuando estaban en la barca los discípulos, se desató una tormenta y Jesús venía hacia ellos caminando sobre el agua? Invitó Jesús a San Pedro a hacer lo mismo, ¿se acuerdan? Y Jesús tomó esos primeros pasos y estaba maravillado que podía él hacer lo mismo que el Maestro hasta que se fijó en la tormenta. Mientras que mantengamos nuestra mirada en Jesús, nada más en Él, nada más en Él, nada va a resolver la preocupación. No cambia nada. La gente me pregunta, ¿cómo estás? Y no sé si están imaginando que estoy como triste, llena de angustia, de preocupación. Mi respuesta siempre es lo mismo, porque es verdad. Tranquila y confiada en Dios. San Pedro empezó a hundir, y esto es lo que sucede cuando demos rienda suelta a qué va a pasar y qué va a suceder y cómo lo va a hacer y cómo va. De nada sirve. Empezó a hundir hasta que Jesús lo levantó y lo puso otra vez en la barca y subió con él. Necesitamos pedir la intercesión de los demás, como les dije. Yo por Facebook publiqué, volví a publicar. Necesitamos pedir la intercesión. Pedir la intercesión es como la comunidad. ¿Se acuerdan cuando en Hechos de los Apóstoles podemos leer que San Pedro estaba encarcelado y toda la comunidad estaba orando por él? Y resulta que el ángel va a su encuentro y lo saca fuera de la cárcel, lo lleva donde la comunidad estaba orando. Él tocó la puerta y la señorita que contestó la puerta no podía creer que fue él. Hasta los mismos intercesores a veces no creemos en el poder de nuestra oración. Necesitamos pedir la intercesión de los demás. Cuidado con las reacciones de otros. Ahora sí conviene estar preparado para esas dificultades antes de rodearnos de personas de fe, de tener una comunidad orante, crecido, maduro en la fe, que puede acompañarnos desde el primer segundo. No espera encontrarnos hasta que se encuentra en medio de esa tormenta. Es mucho más conveniente ya estar rodeado de personas de mucha fe. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Nos pueden contagiar, ¿sabe? Si los demás están llorando, si los demás están angustiados, nos puede contagiar. Entonces muchas veces no contesto llamadas o no contesto algunos mensajes porque yo sé que me van a contagiar, yo sé quiénes son y que corro el riesgo de que por mucho que me quieren están muy preocupados por mí, pero sin darse cuenta, eso me puede debilitar. Yo no necesito que sean falsos o que presentan como que, hermanita, todo va a estar bien y que ojalá. Dios quiere, que sería mi sueño tener mucho más tiempo y ser sana. Pero lo que más necesitamos es la paz, la comprensión, los que dicen estoy contigo y lo podemos presentir en la oración y sabemos que en cualquier instante podemos llamar o mandar un mensaje y estarán con nosotros. Pero es muy importante si estamos acompañando a personas que están en la espera o están en medio de una dificultad, de no contagiarlos con nuestros miedos y angustias. En la espera con el Espíritu Santo. Qué bendición que todo esto me está pasando en medio de los tiempos de Pentecostés. Imagínate la dicha de poder vivir con todas esas comunidades transmitiendo las vigilias de Pentecostés,
todas las oraciones en el Espíritu, de poder tener ese tiempo de gracia en la iglesia que me ha acompañado en ese momento. Pero el Espíritu Santo está presente todos los días conmigo. Yo lo invoco todos los días. Hay que orar en el Espíritu todos los días. Hay que invitarlo a nuestras vidas en todo momento. Es nuestro consolador. Hay personas que han mandado mensajes muy bonitos y me han consolado mucho. Y mucho cariño de muchas personas, pero nadie como el Espíritu Santo. Porque es una obra sobrenatural que consuela el corazón que está abatido, quebrantado, roto en 1000 pedazos, dice el Salmo 34, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro defensor, es el Paráclito, Él nos defiende, es nuestro sanador. El Espíritu Santo está con nosotros. No estamos solos. Y en esos tiempos de espera también espero con María. Y el texto de San Juan capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Les recomiendo mucho consagrarse a la Virgen Santísima María. Les invito a tenerla como tu madre también. Les invito a ponerte bajo su protección, a encomendarse a su intercesión maternal. Está en un lugar privilegiado delante de Dios. Ella no es Dios, pero ella es la Madre de Dios y la Madre nuestra. Ella tiene un lugar especialísimo delante de Dios, que no hay nada que ella puede pedir que Él le va a negar, de tener a María como nuestra Madre. En la espera con María también me recuerda un tiempo muy difícil en mi vida, que muchos han escuchado el testimonio, pero mi hijo Matthew cayó en las drogas, en las adicciones y hasta en la adicción a la heroína. Me enteré que estaba adicto a la heroína cuando recibí una llamada de mi mamá, cuando me dijo: tu hijo fue encontrado inconsciente, lo están llevando al hospital. Yo en México y él en California. Esa impotencia, es como shock, que uno no sabe cómo reaccionar. Uno quisiera estar ahí. Cuando llegué a Los Ángeles estaba mi hijo conectado en cuidados intensivos. Los doctores me dijeron que había sufrido una sobredosis de heroína y que contaba con 30% de posibilidad de vida. Y si es que sobrevivía a eso, iba a quedar con muchas secuelas, mucho daño. Cuando mi hijo despertó y me vio, me dijo: Ma, me voy a morir. Los doctores le habían dicho que tenía sida, cirrosis, mucho daño en su cuerpo. Y me dijo: Ma, nunca me voy a poder casar, no voy a tener hijos, me voy a morir. Con Jesús en la espera. Le dije: Matthew, Dios tiene la última palabra. Cuando pudimos, bueno, yo lo subí al avión, como eso sí es otra historia, pero lo subí al avión, lo traje para México y en Guadalajara le hicimos muchos estudios para ver el daño en su cerebro. Tengo una amiga neurocirujana, neuróloga, y con los mejores cuidados en un hospital muy bueno en Guadalajara, México. Era el sábado de gloria cuando le estaban haciendo los estudios. Entré a la capilla
No había decoraciones, estaba vacío la capilla en el hospital. Y me encontré con María en la espera. Después que bajaron a su hijo de la cruz, antes de la resurrección, sábado de gloria. Y le dije, ¿cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo no perdiste la fe? ¿Cómo pudiste mantener la esperanza que tu hijo iba a resucitar? Lo tenías muerto en tus brazos. Y le pedí a la Virgen, intercede por mí para que yo pueda tener tu misma esperanza. Intercede para que yo pueda tener tu misma fe. Matthew salió de hacer los estudios y ahí esperando otra vez los resultados. Volvimos a hacer todos los análisis. Y ya cuando dijeron pueden recoger los análisis, ¿tú sabes lo que es tener sobre en tus manos? Que te va a decir qué tiene tu hijo. Si tiene SIDA. Abrí el sobre y lo primero que vi era negativo SIDA. Negativo VIH. Normal todo. No lo podía creer. Todo dentro de los rangos normales. Todos sus estudios salieron normales. Los análisis de su cerebro, normal. Un milagro tan grande. Claro, lo tuvimos que meter en el proceso de rehabilitación. Estaba en un centro, después otro centro. Tardó muchos meses en el proceso, él y toda la familia, en el proceso de rehabilitación. Pero recuperó su vida. Estaba trabajando en María Visión, tenía a muchos amigos, volvió a estudiar. Y después cayó en un accidente y murió el 12 de diciembre del año 2015. No murió con SIDA, no murió adicto. Dios es fiel. Hermanos, hermanas, yo no les invité a esta reflexión bíblica para que lloren conmigo. La vida no ha sido fácil. No es fácil, estoy todavía en el proceso de espera. No les invité a llorar conmigo o decir pobrecita, no. No necesito de tu compasión. Necesito de tus oraciones, eso sí. Me hacen mucho bien y les agradezco de todo corazón. ¿Qué hemos aprendido? De estar con Jesús, con el Espíritu Santo, con María. En la espera hemos aprendido de que podemos estar de pie, ¿no es cierto? Podemos ser fuertes y valientes, podemos unirnos en oración y podemos confiar absolutamente en Dios. Nada nos puede pasar que no sea su santa voluntad. Y lo que es su santa voluntad será lo mejor. Será lo mejor para nosotros y todos los que amamos. Quiero invitarles a que comparten este mensaje con las personas que ustedes conocen, que están viviendo un tiempo de espera, que están pasando por algo similar que yo. Compartimos este mensaje para animarnos unos a otros y con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el jardín, de aceptar con buena voluntad también nuestra
todo lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ama mucho y Él quiere que tengamos vida en abundancia y vida eterna con Él. No tengamos miedo. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por el don de la fe. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por dejarnos la iglesia con los sacramentos que nos da fortaleza, nos acompaña. Gracias por todo, Señor. Gracias por la vida, cada instante de la vida. Gracias por enseñarnos a vivirla desde la fe. Ahora me uno en fe con cada persona que también está en la espera. Los presento delante de ti en este momento, Señor, los que están en los hospitales, los que están enfermos, los que ya no pueden levantarse, los presento delante de ti, Señor. Quita nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro miedo. Como gracia especial de haber escuchado esta reflexión, danos consuelo a nuestros corazones. Concédenos paz en medio de la espera. Ponemos delante de ti todas nuestras necesidades en el futuro y los de nuestra familia, sabiendo que tú proveerás. Gracias, Señor, porque estamos recuperando la paz. Estamos recuperando la fe. Y estamos recuperando la alegría. Gracias por dejarnos descansar en tus brazos, María. Gracias por ser nuestra gran intercesora. Lleva todas nuestras peticiones delante de Dios. Intercede por nosotros, tus hijos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta siempre, hermanos, hermanas, seguimos unidos en oración, unidos con Cristo en la espera.